La oficina de la organizadora de bodas olía a velas de vainilla y desesperación, sobre todo la mía. Me senté en el lujoso sillón color crema, con mi abrigo raído creando un contraste vergonzoso con el lujo que me rodeaba, y mis dedos jugueteaban con el anillo de compromiso falso que había comprado en una tienda de todo a $1 3 días antes. El metal ya había teñido mi piel de verde. Señorita Carter, tengo que ser clara, dijo la organizadora de bodas, golpeando con sus uñas cuidadas la carpeta de cuero. Una boda de este calibre con tan poca antelación costará aproximadamente. El dinero no es un problema. Mentí, con la voz más firme que mis manos. Solo necesito que esté lista en 3 semanas. 3 semanas hasta el 80 punto o cumpleaños de mi abuela. 3 semanas hasta que tuviera que enfrentarme a toda mi familia y admitir que el prometido que había inventado, el exitoso hombre de negocios que había descrito con todo detalle en docenas de llamadas telefónicas, no existía. 3 semanas hasta que me miraran con esa familiar mezcla de lástima y decepción que me había acompañado toda mi vida. Salí de la oficina con una carpeta llena de contactos de proveedores que no podía permitirme y un nudo de ansiedad apretándome el pecho. El aire de finales de octubre atravesaba mi fino abrigo mientras caminaba hacia la parada del autobús, y mi aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad del atardecer. De alguna manera resolvería esto. Siempre lo hacía. Fue entonces cuando lo oí. El seco estallido de un disparo resonó en el estrecho callejón a mi lado. Mi cuerpo se paralizó, y todos mis instintos de supervivencia gritaban órdenes contradictorias. ¡Corre! ¡Escóndete! ¡No te muevas! A continuación se oyó un forcejeo y luego un fuerte golpe sordo. Antes de que mi mente racional pudiera detenerme, me dirigí hacia el lugar del que provenía el ruido. Ya tenía el teléfono en la mano, con los dedos sobre el 911. Asomé la cabeza por la esquina del callejón y se me cortó la respiración. Un hombre estaba de pie en las sombras, iluminado por una sola farola parpadeante. Incluso en silueta, irradiaba algo que me ponía la piel de gallina. Poder, peligro, control. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que todo mi alquiler anual, y la tela reflejaba la tenue luz mientras se movía. Otros 3 hombres lo flanqueaban, todos vestidos de manera similar, todos observando cómo un cuarto hombre yacía encogido en el suelo, agarrándose la pierna y gimiendo. «Odio repetirme, Marco», dijo el hombre del centro, con voz suave, casi amable. Esa amabilidad lo hacía aún más aterrador. ¿Dónde está el dinero? Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta y fingido que no había visto nada. Pero mi estúpido y torpe cuerpo me traicionó. Mi pie se enganchó en una caja volcada que se deslizó por el cemento con un ruido que resonó como un trueno. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El hombre del centro dio un paso adelante y la luz de la calle finalmente iluminó su rostro. Mandíbula fuerte, ojos oscuros que parecían absorber toda la luz en lugar de reflejarla. Una delgada cicatriz le atravesaba la ceja izquierda. Era hermoso, como lo es una espada, afilado, peligroso, hipnótico. «Bueno», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz, aunque su expresión permaneció neutra. «¿Qué tenemos aquí?» «Lo siento», balbuceé dando un paso atrás. No vi nada, solo estaba caminando por un callejón de este barrio por la noche. Se acercó y percibí el aroma de una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Pólvora, tal vez, o humo. Solo. Uno de sus hombres se movió para interceptarme, pero el hombre del centro levantó una mano, deteniéndolo con solo ese pequeño gesto. La obediencia inmediata me provocó un escalofrío. «Solo estoy de paso», dije, odiando cómo me temblaba la voz. «No diré nada a nadie, lo prometo». Me estudió durante un largo momento, esos ojos oscuros catalogando cada detalle, mi abrigo barato, mis zapatos gastados, la carpeta que apretaba contra mi pecho como un escudo. Luego su mirada se posó en mi mano, en el anillo falso que reflejaba la luz de la calle y que probablemente parecía aún más patético en ese momento. «Estás comprometida», observó. «Sí», dije demasiado rápido. «Muy comprometida. De hecho, él me está esperando ahora mismo, muy cerca de aquí». «¿De verdad?» Algo brilló en su rostro, quizás diversión. «Y sin embargo camina sola por uno de los barrios más peligrosos de la ciudad». Claramente, había tomado un giro equivocado. Se acercó aún más y pude ver que su traje estaba perfectamente confeccionado,
sin un solo hilo fuera de lugar, a pesar de lo que acababa de ocurrir en ese callejón. ¿Has visto algo esta noche? Eso te convierte en un problema. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No he visto nada. Ni siquiera sé quién eres. No. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿No me reconoces? Negué con la cabeza, genuinamente confundida. Por primera vez sonrió. No le llegó a los ojos. Bien, que siga así. Se volvió hacia uno de sus hombres. Dante, acompaña a la señorita. ¿Cómo te llamas? Elena, susurré, y enseguida me arrepentí de haberlo dicho. Elena, repitió como si estuviera probando cómo sonaba. Acompaña a la señorita Carter a casa. Asegúrate de que llegue sana y salva. No es necesario, protesté. Pero el hombre, Dante, ya se dirigía hacia un todoterreno negro aparcado al final del callejón, esperando claramente que yo lo siguiera. Insisto, dijo el hombre del centro, y había acero bajo la cortesía. Después de todo, tu prometido nunca me perdonaría si te pasara algo en este barrio. Considéralo mi regalo de boda. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta y me hizo enrojecer al mismo tiempo. Sabía que estaba mintiendo. No sabía cómo, pero lo sabía. Gracias, logré decir, avanzando hacia el todoterreno con las piernas temblorosas. No miré atrás cuando Dante me abrió la puerta, pero podía sentir esos ojos oscuros observándome hasta que nos alejamos. Solo cuando habíamos recorrido varias manzanas me di cuenta de que todavía estaba agarrando la carpeta del organizador de bodas, con los nudillos blancos contra el cuero. Dante conducía en silencio, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor para ver cómo estaba. El todoterreno era impecable, todo de cuero negro y con cristales tintados. Del espejo colgaba un rosario que se balanceaba con cada giro. ¿A dónde?, preguntó con voz ronca, pero no desagradable. Le di mi dirección. Un apartamento estudio en un edificio con ascensores averiados y calefacción dudosa. El contraste entre este vehículo y mi destino sería ridículo si no estuviera todavía temblando por la adrenalina. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, Dante me entregó una tarjeta, sencilla, negra, con solo un número de teléfono grabado en plata. ¿Qué es esto?, pregunté. El jefe dijo que podría necesitarla. El jefe. La palabra me sonaba extraña. Ni siquiera sé quién es. La expresión de Dante permaneció neutra, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o respeto. Quédatela de todos modos. Cogí la tarjeta con dedos temblorosos y salí del todoterreno. No se marchó hasta que estuve dentro del edificio, y el sonido de su motor solo se desvaneció después de que subiera 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, con el corazón aún acelerado. La tarjeta pesaba en mi bolsillo, como si tuviera más peso del que debería tener una simple tarjeta. La saqué y me quedé mirando el número. ¿Qué tipo de hombre entrega tarjetas después de apuntar con un arma a alguien en un callejón? ¿Qué tipo de mujer se queda con esa tarjeta en lugar de ir directamente a la policía? El tipo de mujer que está tan desesperada como para contratar a un falso prometido, aparentemente. El pensamiento surgió sin querer, ridículo. Pero al mirar a mi alrededor, en mi pequeño apartamento, la pila de facturas sobre la encimera y la carpeta del organizador de bodas con sus precios imposibles, la idea no me pareció tan descabellada como debería. Era evidente que tenía dinero. Había descubierto mis mentiras de inmediato, lo que significaba que entendía el engaño, y algo en la forma en que me había mirado, me había estudiado, sugería que tal vez le resultaba interesante toda la situación. Me reí de mí misma y sacudí la cabeza. El estrés claramente me estaba haciendo delirar. ¿No se contrataba a un hombre al que se había visto amenazando a alguien en un callejón para que fingiera ser tu prometido? Eso era una locura, peligroso, potencialmente mortal. Dejé la tarjeta sobre la encimera e intenté olvidarme de ella. 3 días después de que mi abuela llamara para preguntar por mi prometido, después de que la organizadora de bodas enviara una solicitud de depósito que no podía pagar, después de pasar todas las noches en vela, viendo esos ojos oscuros en las sombras de mi techo, cogí la tarjeta. Me temblaba la mano mientras marcaba el número. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. No era él, era otra persona, fría y profesional. Diga lo que quiere. Necesito hablar con el hombre que me dio este número sobre una propuesta de negocios. Una pausa. ¿Su nombre? Elena Carter. Otra pausa, esta vez más larga. Espere.
El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que otra voz se pusiera al teléfono. Su voz era suave y oscura como el whisky añejo. Señorita Carter, me preguntaba cuándo llamaría. Se me cortó la respiración. Me que estaba esperando. Una mujer que miente a una organizadora de bodas sobre un prometido que no existe y luego tropieza en un callejón en el que no debería haber estado. Sí, Elena, la estaba esperando. Dijo mi nombre como si lo hubiera estado practicando, como si disfrutara de su sabor en la lengua. Ahora, ¿en qué puedo ayudarla? Cerré los ojos y respiré hondo, como si fuera a saltar de un precipicio. Necesito un marido temporalmente durante 3 semanas y estoy dispuesta a pagar lo que pidas. El silencio que siguió hizo que mi corazón se detuviera. Entonces, tan suavemente que casi no lo oí, se rió. No era el sonido frío y sin alegría del callejón, sino algo genuino, sorprendido. ¿Es así? Dijo. Bueno, entonces, señorita Carter, creo que deberíamos discutir esta propuesta en persona. Mañana a las 8 p.m. Dante la recogerá. Espere, no me puse algo bonito, dijo. Y Elena, no lleguen tarde. Odio esperar. La línea se cortó. Me quedé paralizada en mi apartamento, con el teléfono aún pegado a la oreja, preguntándome qué acababa de hacer. Fuera de mi ventana, las luces de la ciudad se difuminaban a través de lágrimas repentinas. No sabía si eran de miedo, de alivio o de pura locura. Lo único que sabía era que acababa de hacer un trato con el diablo, y él ni siquiera me había dicho su precio. Dante llegó exactamente a las 8 p.m. El SUV negro estaba parado frente a mi edificio, como un depredador esperando a su presa. Había pasado 2 horas preparándome, revisando toda la ropa que tenía antes de decidirme por el único vestido que no parecía comprado en una tienda de segunda mano. Un sencillo vestido negro que me había comprado para entrevistas de trabajo que nunca conseguí. Me temblaban las manos mientras me aplicaba el rímel y casi me pincho el ojo 2 veces. Era una locura. Iba a subirme al coche de un hombre que trabajaba para alguien a quien había visto amenazar a gente con armas. Pero la alternativa era enfrentarme a mi abuela, mis tías, mis primos, todos los que me habían visto luchar y fracasar en todo lo que había intentado, y admitir que me había inventado un prometido porque era demasiado patética para encontrar uno de verdad. El interior del todoterreno olía a cuero y a algo picante. Colonia, tal vez su colonia, y mi estómago se retorció por los nervios. Dante no habló mientras conducía, pero lo sorprendí mirándome por el espejo, con algo parecido a preocupación en sus ojos. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Al restaurante Nero, respondió. Es del jefe. Por supuesto que lo era. Por supuesto, un hombre que hacía negocios en callejones era dueño de un restaurante italiano. Probablemente lo usaba para lavar dinero o lo que sea que hicieran los criminales en las películas. El restaurante estaba en una parte de la ciudad que solo había visto en revistas, todo de ladrillo viejo y hiedra, con un discreto toldo negro y sin letrero. Un aparcacoches apareció al instante cuando nos detuvimos, y Dante dio la vuelta para abrirme la puerta, ofreciéndome la mano como si fuera alguien importante. Por dentro, el restaurante era tan bonito que me dolía el pecho. Iluminación tenue, ladrillos a la vista, mesas lo suficientemente separadas como para mantener conversaciones privadas. Un pianista tocaba algo suave y melancólico en un rincón. El maître miró a Dante y nos condujo al comedor sin decir palabra. Pasamos por delante de las miradas curiosas de los comensales bien vestidos hasta llegar a una sala privada en la parte trasera. Estaba sentado a una mesa preparada para 2, con una copa de vino tinto en la mano, con un aspecto como si estuviera esculpido en mármol y tela cara. El traje de esa noche era gris carbón, perfectamente ajustado a unos hombros que parecían más anchos de lo que recordaba. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y bajo la cálida luz podía ver más claramente la cicatriz que tenía en la ceja, una delgada línea blanca que, de alguna manera, lo hacía más hermoso en lugar de menos. Se puso de pie cuando entré, y el gesto fue tan anticuado, tan inesperadamente cortés, que me quedé paralizada. Elena dijo, y de nuevo, la forma en que pronunció mi nombre hizo que un calor me recorriera el estómago. Estás preciosa. Gracias. Me las arreglé para dejar que Dante me apartara la silla. El hombre, cuyo nombre aún desconocía, despidió a Dante con un pequeño gesto de cabeza y, de repente, nos quedamos solos.
La puerta se cerró con un suave clic que sonó terriblemente definitivo. ¿Vino?, preguntó, sirviéndolo antes de que pudiera responder. Es un Barolo 2015, uno de mis favoritos. Cogí la copa con manos temblorosas. El vino probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Me observó por encima del borde de su copa. Esos ojos oscuros no se les escapaba nada, ni mi vestido barato, ni mi nerviosismo, ni la forma en que mis dedos se retorcían en mi regazo. Dijiste que necesitabas un marido, dijo, yendo directo al grano. Temporalmente, durante 3 semanas. Tengo curiosidad por conocer los detalles de este acuerdo. Tomé un sorbo de vino para armarme de valor. Sabía a terciopelo y cerezas y cosas que no podía permitirme. Mi abuela va a cumplir 80 años. Hay una gran fiesta. La familia viene de todas partes. Y yo les dije que estaba comprometida con alguien exitoso, alguien que me amaba, porque estaba cansada de ser la decepción de la familia. Y este prometido no existe. No. La confesión fue como tragar vidrio. Entonces, necesitas a alguien que haga el papel, que convenza a tu familia y luego desaparezca después de la fiesta. Se recostó en su silla estudiándome. ¿Qué te hizo pensar en mí? ¿Tienes dinero?, dije sin rodeos. Entiendes el engaño y no pareciste particularmente sorprendido cuando descubriste que mentía sobre mi compromiso. Pensé que tal vez esto te resultaría interesante, como un juego. Algo brilló en su rostro. Sorpresa tal vez, o aprobación, interesante. La mayoría de la gente que ve lo que tú viste en ese callejón va a la policía o intenta olvidar lo sucedido. Tú me llamaste y me ofreciste dinero. Estoy desesperada, le dije simplemente, y tengo la impresión de que acudir a la policía para denunciarte no sería prudente. Sonrió, una sonrisa auténtica que le arrugó las comisuras de los ojos y me hizo saltar el corazón. Eres más inteligente de lo que pareces, Elena Carter. ¿Es eso un cumplido? Es una observación. Dejó su copa de vino y me fijé en sus manos. Nudillos fuertes y llenos de cicatrices, pero dedos elegantes. Manos que podían amenazar o acariciar con la misma habilidad. Háblame de tu familia. ¿Qué necesito saber para interpretar este papel de forma convincente? La esperanza brilló en mi pecho. ¿Eso significa que lo harás? Aún no lo he decidido, pero me intriga. Me hizo un gesto para que siguiera hablando. Así que lo hice. Le hablé de mi abuela, de cómo me había criado después de que mis padres murieran cuando yo tenía 10 años, de mis primos, que eran todos médicos, abogados e ingenieros, mientras que yo apenas podía mantener un trabajo como camarera, de cómo había inventado a este prometido, James lo había llamado, un hombre de negocios que viajaba con frecuencia, durante una llamada telefónica en la que mi abuela se había mostrado muy preocupada porque estuviera sola. Y la mentira creció, dijo, comprendiendo inmediatamente. En cada llamada añadía más detalles, su comida favorita, cómo nos conocimos, lo que me había dicho, hasta que se sintió más real que cualquier otra cosa en mi vida. Me reí con amargura. Patético, ¿verdad? Solitario, corrigió, y la dulzura de su voz me hizo un nudo en la garganta. Hay una diferencia. Un camarero apareció con platos de comida que yo no había pedido. Pasta fresca con aceite de trufa, marisco perfectamente cocinado, verduras que parecían obras de arte. El hombre despidió al camarero con un gesto y empujó un plato hacia mí. «Come», me ordenó suavemente. «Estás demasiado delgada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad?» La pregunta era demasiado íntima, demasiado reveladora. «Como bien, estás mintiendo otra vez». Cogió el tenedor. «Siempre sé cuándo mientes, Elena. Tu ojo izquierdo se mueve ligeramente». Me toqué el ojo con timidez y él sonrió. Comimos en silencio durante unos minutos y a pesar de todo, del peligro, de lo extraño, de la absoluta locura de la situación, la comida estaba increíble. No podía recordar la última vez que había probado algo tan bueno. «Aún no me has dicho tu nombre», dije finalmente. Hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca, y luego lo dejó con cuidado. «No, no te lo he dicho». «¿Por qué no?» «Porque los nombres tienen poder, Elena. Una vez que sepas el mío, lo sabrás de verdad. No hay vuelta atrás. Te convertirás en parte de mi mundo, lo quieras o no». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Solo necesito que finjas durante 3 semanas. Eso es todo. Después, cada uno seguirá su camino. ¿Es eso lo que crees que va a pasar?» Se inclinó hacia adelante y de repente, el espacio entre nosotros se llenó de tensión.
Era eléctrico. ¿Crees que puedes entrar en mi mundo, utilizarme para tus propósitos y luego marcharte ilesa? Te estoy pagando, dije, tratando de sonar valiente. Esto es una transacción comercial. ¿Y con qué me vas a pagar, Elena? Su voz se volvió más baja, más íntima. Apenas puedes pagar el alquiler. Solo el depósito del organizador de bodas te llevaría a la bancarrota. Entonces, ¿qué moneda me ofreces? Mis mejillas se sonrojaron. Encontraré el dinero. Trabajaré turnos extra. No quiero tu dinero. Lo dijo con tanta sencillez, con tanta firmeza, que me quedé paralizada. Entonces, ¿qué quieres? Se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda a pesar de estar completamente vestida. 3 semanas, dijiste como tu marido, marido falso, M. Volvió a coger su copa de vino y la agitó pensativamente. Esta es mi contraoferta. Interpretaré el papel de tu devoto prometido. Convenceré a tu familia de que estoy locamente enamorado de ti. Te daré la boda con la que soñaba tu abuela y a cambio, tú me darás esas 3 semanas. No lo entiendo. Vivirás como mi esposa en mi casa, bajo mi protección. Asistirás a eventos conmigo. Conocerás a mis socios. Interpretarás tu papel de forma tan convincente como yo el mío. ¿Por qué? La palabra salió en forma de susurro. ¿Por qué querrías eso? Su expresión cambió. Algo oscuro y complicado pasó por detrás de sus ojos. Digamos que tengo mis propias razones para necesitar una esposa temporalmente. Y tú, Elena Carter, con tus terribles mentiras y tus ojos desesperados, entraste en mi vida en el momento preciso. Eso no responde a mi pregunta. No, admitió. No la responde, pero es toda la respuesta que vas a obtener esta noche. Extendió la mano sobre la mesa. ¿Tenemos un trato? Me quedé mirando su mano, las cicatrices en sus nudillos, el reloj de oro en su muñeca que probablemente costaba más que todas mis pertenencias juntas. Era una locura, era peligroso. No sabía nada de este hombre, salvo que era violento, poderoso, y que me miraba como si fuera algo precioso que quería conservar. Pero no tenía opciones, ni tiempo, ni nada, salvo la desesperación y el peso aplastante de haber decepcionado a todos los que me habían querido. Tomé su mano, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y sentí ese momento como una puerta que se cerraba de golpe, encerrándome en algo que no entendía. 3 semanas, dije. Entonces seré libre. Su pulgar recorrió mis nudillos, un toque tan suave que me hizo estremecer. 3 semanas, aceptó. Pero la forma en que lo dijo hizo que sonara como una promesa de algo completamente diferente. Me llamo Dominic Salvatore. El nombre me golpeó como un jarro de agua fría. Incluso yo, con mi ignorancia cuidadosamente mantenida sobre los bajos fondos de la ciudad, había oído hablar de los Salvatore, la familia que controlaba la mitad de los puertos de la ciudad, que tenía en su bolsillo a políticos que hacían desaparecer a personas sin dejar rastro. Acababa de aceptar casarme con el hombre más peligroso de la ciudad. No te asustes tanto, dijo Dominic, con voz casi divertida. No te haré daño, Elena. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa algo. ¿Qué significa? Significa, dijo, levantándose y ofreciéndome su mano de nuevo, que cualquiera que se atreva a hacerte daño tendrá que responder ante mí. Significa que no te faltará de nada. Significa que durante las próximas 3 semanas tu mente estará protegida. Se te proporcionará todo lo necesario. Hizo una pausa. Algo ardiente brilló en sus ojos. A quererte, como debe hacer un marido. La forma en que dijo quererte me secó la boca. Ven, dijo, sin soltarme la mano. Dante te llevará a casa mañana. Haz las maletas, todo lo que quieras llevarte. Enviaré a alguien a recogerte mañana al mediodía. Pero creía que las 3 semanas empezaban ahora, Elena. ¿Por qué perder el tiempo? Su sonrisa era peligrosa, preciosa. Además, tienes que acostumbrarte a vivir como la señora Salvatore. Se necesita práctica para mentir de forma convincente. Señora Salvatore. Esas palabras me hicieron dar vueltas la cabeza. Dejé que me sacara del restaurante, con su mano cálida en mi espalda, un contacto que era a la vez posesivo y protector. Dante ya estaba esperando con el todoterreno, pero antes de que pudiera subir, Dominic me agarró de la muñeca y me echó hacia atrás. Una cosa más, dijo, con voz tan baja que solo yo podía oírla. Mientras estés bajo mi techo, seguirás mis reglas. No te irás sin seguridad. No hablarás con extraños sobre nuestro acuerdo. Y no me vuelvas a mentir sobre nada. ¿Entendido?
El tono autoritario de su voz debería haberme enfadado. En cambio, me provocó un calor en la boca del estómago. Entendido. Buena chica. Me soltó y subí al todoterreno con las piernas temblorosas. Mientras Dante arrancaba, miré hacia atrás a través de la ventanilla tintada. Dominic estaba delante de su restaurante, con las manos en los bolsillos, mirándome marchar con una expresión que no pude descifrar. La luz de la calle proyectaba sombras sobre su rostro, haciéndolo parecer algo salido de un sueño o una pesadilla. ¿Qué acababa de aceptar? 3 semanas como esposa de un jefe de la mafia. 3 semanas de mentiras sobre mentiras. 3 semanas cerca de un hombre que aceleraba mi pulso con miedo y algo más que no quería nombrar. Me toqué la muñeca donde me había agarrado, sintiendo el fantasma de sus dedos como una marca. Mañana, mi vida cambiaría. Mañana entraría en el mundo de Dominic Salvatore. Y de alguna manera, sabía que 3 semanas no serían suficientes para escapar de él. El ático era obscenamente lujoso. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad como si Dominic fuera el dueño de todos los edificios, todas las calles y todas las almas que había debajo. Los suelos de mármol reflejaban la luz de la tarde, proyectando prismas sobre los muebles que parecían sacados de un museo. Solo el salón era más grande que todo mi edificio de apartamentos. Me quedé en la entrada con mis 2 patéticas maletas, sintiéndome como una mancha en un lienzo inmaculado. «Tu habitación está por aquí», dijo Dominic, con la mano de nuevo en mi espalda, guiándome por un pasillo lleno de arte abstracto que probablemente costaba millones. Había estado esperando cuando llegaron sus hombres a recogerme, vestido hoy de manera más informal, con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y salpicados de más cicatrices. «Mi habitación», repetí. «No vamos a compartir cama». Me miró con diversión bailando en esos ojos oscuros. «A menos que lo pidas muy amablemente, Elena». El calor inundó mis mejillas. No quería decir «relájate». Abrió una puerta, dejando al descubierto un dormitorio que me dejó sin aliento. Una cama enorme con sábanas de seda. Otra pared acristalada. Un cuarto de baño visible a través de una puerta abierta que tenía una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. «Tendrás tu intimidad. Mi habitación está al otro lado del pasillo». Entré, y mis zapatillas gastadas se hundieron en una alfombra tan mullida que parecía que caminaba sobre las nubes. «Esto es demasiado. Ahora eres mi esposa. Te acostumbrarás». Dejó mis maletas en la cama y parecían aún más patéticas en contraste con las costosas sábanas. «Esta noche cenaremos con algunos de mis socios. Considéralo tu primera prueba». Se me revolvió el estómago. «¿Esta noche? Pero acabo de llegar. Necesito tiempo para... ¿Qué? Prepararte». Se acercó y volví a oler su colonia, ese aroma oscuro y especiado que me hacía perder la cabeza. «Esta es la preparación, Elena. Querías que yo hiciera de tu devoto prometido, pues yo necesito que tú hagas de mi devota novia. A partir de ahora, no sé cómo comportarme con gente como tú». Lo admití, odiando lo débil que sonaba mi voz. «Gente como yo». Repitió la palabra lentamente, con una expresión peligrosa en el rostro. «¿Te refieres a criminales, asesinos, monstruos?» «Yo no he dicho eso. No hacía falta». Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza sorprendente. «Pero hay algo que debes entender, Elena. En mi mundo, la percepción lo es todo. Si perciben debilidad, la explotarán. Si creen que me temes, se preguntarán por qué. Y si se preguntan por qué, empezarán a hacer preguntas que no queremos que respondamos. ¿Y qué hago yo? Confía en mí». Sus dedos recorrieron mi mandíbula, levantándome la cara para que lo mirara a los ojos. «Mírame como si fuera el único hombre en la habitación. Déjame tocarte, guiarte, protegerte. Haz el papel de una mujer tan enamorada de su marido que nada más le importa». La forma en que lo dijo, la intensidad de su mirada, me dejó sin aliento. «¿Y qué vas a hacer? Me aseguraré de que todo el mundo lo crea». Su pulgar rozó mi labio inferior y me estremecí. «Soy muy bueno haciendo creer cosas a la gente, Elena». Un golpe en la puerta rompió el momento. Dante entró, con una expresión cuidadosamente neutra. «Jefe, el envío de...». Se detuvo y me miró. «No pasa nada», dijo Dominic, sin apartar la mirada de mí. «Ahora es de la familia. Lo oye todo. Familia». Las palabras me provocaron una extraña emoción.
Dante asintió. El envío de castellano ha llegado, pero faltan 3 cajas. Algo frío se apoderó del rostro de Dominic, y su actitud cambió en un instante. El hombre que me había estado tocando con delicadeza se convirtió en otra persona, alguien más duro, más peligroso. No sabemos aún si han desaparecido o las han robado. Averígualo. La orden fue suave, mortal. Y Dante, cuando lo averigües, tráeme vivo al responsable. Dante se marchó y el silencio se hizo pesado. Observé a Dominic, vi al monstruo que se escondía bajo el caballero y me pregunté cuál de las 2 versiones era la real. Quizá las 2 lo eran. Quizá eso era lo que lo hacía tan peligroso. Ahora tienes miedo, observó, volviéndose hacia mí. Lo veo en tus ojos. ¿Debería tener miedo de mí mismo? No. Se acercó de nuevo, empujándome contra la cama. Pero deberías ser lo suficientemente inteligente como para recordar lo que soy, Elena, de lo que soy capaz. El mundo al que te estoy llevando no es amable con la inocencia. Entonces, ¿por qué me llevas a él? Por un momento, algo vulnerable se reflejó en su rostro. Porque soy un bastardo egoísta que vio algo que quería y lo tomó. Su mano me acarició la mejilla, su pulgar recorriendo mi piel. ¿Y por qué eres más fuerte de lo que crees? Lo vi aquella noche en el callejón. Estabas aterrorizada, pero no huiste, no gritaste. Te quedaste allí y me mentiste a la cara con un valor que la mayoría de los hombres no tienen. Eso no fue valor, fue estupidez. A veces son lo mismo. Se apartó. El momento íntimo terminó tan rápido como había comenzado. Descansa. Nos vamos a las 7. Y Elena, hay un armario lleno de ropa para ti. Ponte el vestido rojo. Causará la impresión adecuada. Se marchó antes de que pudiera discutir. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me desplomé sobre la cama, con el corazón acelerado. ¿En qué me había metido? De repente, 3 semanas me parecieron toda una vida. El vestido rojo me quedaba como si hubiera sido hecho a medida para mi cuerpo. Porque probablemente lo era. De alguna manera Dominic sabía mis medidas exactas. Ese conocimiento debería haberme inquietado. En cambio, me provocó una confusa mezcla de emociones mientras me miraba en el espejo. Me veía diferente, elegante, el tipo de mujer que encajaba en el brazo de un hombre como Dominic Salvatore. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «¡Adelante!», grité, esperando que fuera Dante. Era Dominic. Estaba de pie en la puerta, vestido con un traje negro que lo hacía parecer el pecado personificado, y la forma en que sus ojos me recorrían me hacía arder la piel. «Perfecto», murmuró, entrando en la habitación. «Pero te falta algo». Sacó un joyero de su bolsillo y lo abrió para mostrar un collar que me dejó sin aliento. Diamantes y rubíes entrelazados en un intrincado diseño. El tipo de pieza que se ve en los museos bajo un cristal. «No puedo llevar eso», susurré. «Es demasiado. Eres mi esposa. Es lo que se espera». Se colocó detrás de mí y vi en el espejo cómo me abrochaba el collar alrededor del cuello. Sus dedos rozaron mi piel y me estremecí. «Ya está. Ahora estás a la altura». El collar descansaba pesado y frío sobre mi clavícula, una cadena preciosa. Mirando nuestro reflejo, él con su traje oscuro, yo con mi vestido rojo y diamantes, sus manos sobre mis hombros. Parecíamos hechos el uno para el otro, como si la mentira fuera verdad. «¿Quiénes son esas personas con las que nos reuniremos?», pregunté, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera lo cerca que estaba él de mí. «Socios de negocios. Han estado haciendo preguntas sobre mi vida personal. Esta noche, tú eres la respuesta a esas preguntas». Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Algunos intentarán intimidarte, otros intentarán seducirte. Todos estarán atentos a cualquier signo de debilidad. Y si meto la pata, no lo harás. Sus manos se apretaron sobre mis hombros, porque yo estaré siempre a tu lado. Solo recuerda que eres mía. Compórtate como tal. La posesividad en su voz debería haberme molestado. En cambio, me provocó un calor en la parte baja del vientre. El restaurante era diferente a otros restaurantes. Más antiguo, más oscuro, el tipo de lugar donde se cerraban tratos y se guardaban secretos. Dominic mantuvo su mano en mi espalda mientras entrábamos y sentí que las miradas se volvían hacia nosotros, evaluando, calculando. Una mesa de 5 hombres se levantó cuando nos acercamos. Todos llevaban trajes caros. Todos tenían el mismo aire peligroso que Dominic, pero ninguno tenía su presencia. Dominaba la sala sin decir una palabra. «Caballeros», dijo Dominic con suavidad,
Me gustaría presentarles a mi esposa, Elena. Esposa, no prometida. El cambio hizo que mi pulso se acelerara. Esposa. Uno de los hombres, de cabello plateado y ojos penetrantes, sonrió. Vas rápido, Salvatore. Ni siquiera sabíamos que estabas comprometido. Cuando lo sabes, lo sabes. Dominic apartó mi silla y me puso la mano en el hombro mientras me sentaba. La familia de Elena es del viejo continente. Queríamos mantener las cosas tradicionales, privadas. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que casi me la creí. La cena fue una partida de ajedrez jugada con palabras y vino. Los hombres me preguntaron de dónde era, cómo nos conocimos, a qué me dedicaba. Dominic respondió a la mayoría de las preguntas, contando una historia tan detallada y convincente que empecé a preguntarme si lo había planeado mucho antes de que yo lo llamara. ¿Y qué opina del negocio de su marido? El hombre de cabello plateado, Carmine, según supe, me preguntó directamente. La mesa se quedó en silencio. Era una prueba. Sentí la mano de Dominic en mi muslo bajo la mesa. Un suave apretón de ánimo, creo, dije con cautela, que mi marido es muy bueno en lo que hace y confío plenamente en él, aunque su negocio sea complicado. Todos los negocios son complicados, señor Carmine. El de mi marido es simplemente más honesto al respecto. Silencio. Entonces Carmine se rió, un sonido genuino que rompió la tensión. Tiene carácter, Salvatore. Me gusta. Bajo la mesa, la mano de Dominic volvió a apretar mi muslo, esta vez más arriba, casi íntimamente. El orgullo irradiaba de él. El resto de la cena transcurrió con más facilidad, pero seguí muy consciente de la presencia de Dominic a mi lado, de cómo me tocaba constantemente. Pequeños gestos de posesión que cada vez me parecían más naturales. Una mano en mi espalda, los dedos rozando mi brazo, su muslo presionando contra el mío bajo la mesa. Cuando llegó el postre, uno de los hombres más jóvenes, Marco, apenas mayor que yo y con ojos crueles, se inclinó hacia adelante. Bueno, Elena, ¿qué se siente al estar casada con el hombre más peligroso de la ciudad? ¿No te quita el sueño? La pregunta tenía como objetivo inquietarme. Lo vi en su sonrisa burlona, en la forma en que los demás observaban mi reacción. La mano de Dominic se apretó contra mi muslo. Era una advertencia, pero yo no necesitaba protección. En realidad, dije mirando fijamente a Marco a los ojos, duermo muy bien porque sé que cualquiera lo suficientemente estúpido como para amenazarme tendría que responder ante él. Y he visto lo que les pasa a las personas que se meten con mi marido. Duermo muy bien, porque sé que cualquiera lo suficientemente estúpido como para amenazarme tendría que responder ante él. Y he visto lo que les pasa a las personas que se meten con mi marido. La referencia al callejón fue sutil, pero Dominic la captó. Sentí que se quedaba quieto a mi lado. La sonrisa burlona de Marco se desvaneció. ¿Es eso una amenaza? Es una observación. Tomé un sorbo de vino, canalizando cada gramo de falsa confianza que había poseído jamás. Mi marido protege lo que es suyo por completo, sin piedad. Es una de las cosas que más me gustan de él. Me volví para mirar a Dominic, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. Calor, orgullo, algo más oscuro y posesivo que me revolvió el estómago. Se inclinó, rozándome la oreja con los labios mientras susurraba. Está jugando a un juego peligroso, señora Salvatore. He aprendido de los mejores. Le respondí en un susurro, mientras su mano se deslizaba por mi muslo, y contuve un grito ahogado. La cena terminó poco después. Cuando nos marchábamos, con el brazo de Dominic alrededor de mi cintura, Carmine lo apartó a un lado. «Ella es buena para ti», le oí decir. «Es auténtica. No la estropees». «No lo haré», respondió Dominic, y la certeza en su voz me provocó un escalofrío. En el coche, la mampara de privacidad se levantó, envolviéndonos en la oscuridad. Dominic me atrajo hacia él y me sentó en su regazo, y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Has sido increíble», dijo con las manos enmarcando mi rostro. «Has estado perfecta, mejor que perfecta. ¿Sabes lo que has hecho ahí dentro?» Solo dije lo que me parecía correcto. Me reclamaste. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Delante de hombres que no respetan nada más que el poder, me reclamaste como tuya. ¿Entiendes lo que eso significa? Negué con la cabeza, incapaz de hablar con él tan cerca. Significa que nos creen por completo. Significa que estás protegida de formas que ni te imaginas. Y significa, su voz se volvió más grave, más áspera,
que me va a costar mucho recordar que se supone que esto es falso. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de significado. Podía sentir su corazón latiendo bajo mis palmas. Podía ver cómo se le habían dilatado las pupilas. Podía sentir la tensión en su cuerpo. «Dominic», susurré, sin saber si era una advertencia o una súplica. Él cerró los ojos y respiró profundamente. Luego, con un esfuerzo visible, me levantó de su regazo y me sentó con cuidado en el asiento a su lado. «Debemos mantener ciertos límites», dijo con voz tensa. «Por el bien de ambos», asentí, incapaz de confiar en mi voz, con el cuerpo aún vibrando por su contacto. Pero cuando el coche se detuvo frente al ático y él me ayudó a salir con una mano que se demoró demasiado en la mía, me pregunté si los límites ya eran algo que habíamos dejado atrás. De repente, 3 semanas me parecieron demasiado largas y, al mismo tiempo, insuficientes. Las 2 semanas siguientes se difuminaron en una neblina de cenas caras, galas benéficas y caricias cada vez más íntimas que, con cada día que pasaba, parecían menos fingidas. Dominic estaba en todas partes, una presencia constante que me emocionaba y aterrorizaba a la vez. Me despertaba con un café hecho exactamente como me gustaba, aunque nunca se lo había dicho. Mandaba subir el almuerzo mientras yo trabajaba en los planes de la boda, con un coordinador que aparecía en el ático con muestras de flores y pasteles cuyos nombres no podía pronunciar. Llegaba tarde a casa, oliendo a humo y peligro, y me encontraba acurrucada en el sofá, siempre tocándome, mi pelo, mi hombro, mi mano, como si necesitara confirmar que era real. Y yo me estaba enamorando de él. Dios, ayúdame. Me estaba enamorando de un hombre que había amenazado a alguien con una pistola, que hacía desaparecer a la gente, que controlaba la mitad de la ciudad con violencia y miedo. Pero también era el hombre que se daba cuenta cuando no podía dormir y se sentaba conmigo en la oscuridad para contarme historias sobre su infancia en Sicilia. El que compró toda una librería cuando me vio mirando con nostalgia una novela que no podía permitirme. El que me tocaba como si fuera algo precioso, algo que merecía la pena proteger. La boda era en 3 días. Mi abuela llegaría mañana junto con toda mi familia. La mentira estaba a punto de convertirse en algo muy, muy real. Me quedé de pie junto a las ventanas del ático, observando las luces de la ciudad difuminarse a través de unas lágrimas que no quería reconocer. A mis espaldas, oí que se abría la puerta y los pasos de Dominic cruzando el mármol. «Estás alterada», dijo, colocándose detrás de mí. No me tocaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentir su calor. «Estoy bien». «¿Mientes?» Su reflejo apareció en el cristal junto al mío. «Te tiembla el ojo izquierdo». A pesar de todo, sonreí. «¿Y eso qué significa, Elena?» Sus manos se posaron en mis hombros y sus pulgares trazaron suaves círculos. «Háblame». «Todo esto se está volviendo demasiado real», admití. «Mi familia llega mañana. Nos casamos dentro de 3 días. ¿Y luego qué?» «Se acaba. Volveremos a fingir que nunca nos conocimos». Sus manos se detuvieron. «¿Es eso lo que quieres?» «Ya no sé lo que quiero». Me volví hacia él y la vulnerabilidad de sus ojos casi me derrumba. «No eres lo que esperaba, Dominic. Se supone que eres un monstruo, un criminal peligroso. ¿Pero qué eres?» Su voz era áspera. «¿Qué soy, Elena?» «Amable», susurré. «Eres amable conmigo. Y no sé si es real o parte del juego que estamos jugando. Y estoy aterrorizada porque estoy empezando a no importarme». Algo cambió en su expresión. ¿Alivio tal vez? ¿O ansia? ¿Quieres saber qué es real? Me tomó el rostro entre las manos e inclinó mi cabeza hacia atrás para encontrar mi mirada. «Es la forma en que no puedo dejar de pensar en ti. La forma en que vuelvo a casa antes de lo necesario porque quiero verte. La forma en que quiero matar a cualquier hombre que te mire demasiado tiempo. Eso es real, Elena. Demasiado real». Se me cortó la respiración. «Dominic, se suponía que no debía importarme». Continuó con voz baja e intensa. «Se suponía que eras un medio para alcanzar un fin. Necesitaba una esposa para convencer a algunas personas muy peligrosas de que me estaba estableciendo, de que me estaba volviendo respetable. Pero entonces entraste en ese callejón asustada, mintiendo y tan malditamente valiente. Y no pude evitarlo». «¿Evitar qué?» «Evitar desearte». Su pulgar recorrió mi labio inferior. «Evitar necesitarte. Evitar planear formas de retenerte aquí mucho después de que estas 3 semanas terminen». La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada y peligrosa.
Debería haber tenido miedo. Debería haberme alejado. En cambio, me encontré inclinándome hacia él. «La boda», susurré. «Se supone que es falsa. Lo sé, pero mi abuela estará allí. Mi familia pensará que es real. Lo sé. Y después de las 3 semanas. No». Su frente presionó contra la mía. «No pienses en después. No esta noche». Me le estaba dando una salida, una oportunidad para alejarme del precipicio en el que ambos nos encontrábamos. Pero llevaba 2 semanas al borde del abismo y estaba cansada de tener miedo. Lo besé, o él me besó. No estaba segura de quién se movió primero, solo que su boca estaba sobre la mía y el mundo se inclinó hacia un lado. Sabía a whisky y oscuridad y a algo adictivo que había estado anhelando sin saberlo. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y me derretí contra él con un sonido que era mitad jadeo, mitad rendición. Elena gimió contra mis labios. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Lo entiendes? No quiero volver atrás». Respiré, y fue lo más sincero que había dicho desde que lo conocí. Me levantó sin esfuerzo, con mis piernas envueltas alrededor de su cintura, mientras me llevaba por el pasillo. No a mi habitación, me di cuenta, sino a la suya. El simbolismo no se nos escapó a ninguno de los dos. Su dormitorio era oscuro, masculino, dominado por una cama enorme que había imaginado más veces de las que quería admitir. Me tumbó sobre sábanas que olían a él y cubrió mi cuerpo con el suyo. Y cada caricia, cada beso, se sentía como una promesa y una amenaza. «No soy un buen hombre», susurró contra mi cuello. «He hecho cosas terribles. He hecho daño a gente. He matado a gente. Deberías huir de mí, Elena. Yo no voy a huir». Mis manos se deslizaron bajo su camisa, sintiendo las cicatrices que me habían intrigado, los músculos que se tensaban bajo mi tacto. «Te elijo a ti ahora mismo. En este momento, te elijo a ti». Algo se rompió en él al oír esas palabras. El cuidadoso control que había mantenido se hizo añicos y me reclamó con un hambre posesiva que debería haberme asustado, pero que en cambio me hizo sentir querida, deseada, protegida. Aprendió mi cuerpo como había aprendido todo lo demás, con intensa concentración y devastadora precisión. Cada caricia calculada para hacerme jadear, cada beso diseñado para dejarme sin aliento. Y cuando finalmente se introdujo en mí, llenándome por completo, sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Mía», gruñó, moviéndose con un poder controlado que hizo que las estrellas explotaran detrás de mis ojos. «Dilo, Elena, di que eres mía». «Tuyo», jadeé clavándole las uñas en los hombros. «Soy tuya, Dominic, solo tuya». Esas palabras desataron algo primitivo en él. Me hizo el amor como hacía todo lo demás, con dominio absoluto y una ternura sorprendente, empujándome cada vez más alto hasta que me derrumbé en sus brazos, con su nombre como una plegaria en mis labios. Después, envuelta en sus brazos con la cabeza sobre su pecho, escuchando cómo se ralentizaba su latido, sentí que los muros que había construido a mi alrededor se derrumbaban por completo. «Te amo», susurré en la oscuridad, sin esperar que él me oyera, sin atreverme a decirlo más alto, pero sus brazos me estrecharon con más fuerza. «Lo sé», murmuró contra mi cabello. «Lo sé desde hace tiempo. Y Elena, yo también te amo. Más de lo que debería, más de lo que es seguro para cualquiera de los dos». Incliné la cabeza para mirarlo. «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo con expresión seria, «que te voy a retener. No durante 3 semanas, no por aparentar, sino para siempre, y quemaré a cualquiera que intente alejarte de mí». Esa declaración debería haberme asustado. En cambio, me sentí como si volviera a casa. Mi abuela llegó a la mañana siguiente como un pequeño y elegante huracán. María Santos tenía 79 años, medía apenas unos 150 y me había criado con una voluntad de hierro envuelta en amor incondicional. Echó un vistazo al ático y a Dominic, que estaba a mi lado con la mano en mi espalda, y sus ojos se agudizaron con la evaluación. Entonces dijo en portugués que Dominic no debería haber entendido. «Este es el hombre de negocios del que me hablaste». «Sí, babo», respondí en el mismo idioma. «Este es Dominic». Lo estudió durante un largo momento y luego pasó al inglés. «¿Amas a mi nieta?» Dominic no dudó. «Más que a mi propia vida, señora». «Bien, porque si le haces daño, encontraré la manera de hacértelo a ti. Soy vieja, pero conozco a la gente». La amenaza fue acompañada de una dulce sonrisa. Para mi sorpresa, Dominic se rió.
un sonido genuino y cálido que rara vez había oído. Lo creo, señora, y lo respeto. De alguna manera, esa respuesta la satisfizo. Me abrazó con un aroma a su perfume de lavanda y me susurró al oído. Te mira como tu abuelo me miraba a mí, como si fueras todo su mundo. Aférrate a eso, Mina. El resto de mi familia llegó a lo largo del día. Primos, tías, tíos, todos curiosos por conocer a este misterioso prometido que había mantenido en secreto. Dominic los trató a todos con el mismo encanto que usaba con sus socios, pero yo podía ver la diferencia. Con ellos era genuino, cálido. Le preguntó a mi prima por su consulta médica, habló de arquitectura con mi tío e incluso jugó con mi sobrino pequeño, dejando que el niño se subiera encima de él sin quejarse. Es maravilloso, me susurró mi tía María, mientras observaba a Dominic reírse de algo que había dicho mi prima. ¿Cómo lo encontraste? No lo estaba buscando, admití. Simplemente apareció cuando más lo necesitaba. Era más cierto de lo que ella pensaba. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Dominic me encontró en el balcón. La boda era al día siguiente. En menos de 24 horas, caminaría por el pasillo hacia un hombre que había entrado en mi vida como una mentira y se había convertido en mi verdad. ¿Nerviosa?, me preguntó mientras me ofrecía una copa de vino. Aterrorizada, admití. ¿Y si alguien descubre cómo empezó todo esto? ¿Y si se dan cuenta de lo de Elena? Me giró para que lo mirara. Nadie se dará cuenta de nada, excepto de que estoy locamente enamorado de mi esposa, porque esa es la verdad. Pero el comienzo no importa. Sus manos enmarcaron mi rostro. Nos elegimos el uno al otro. Quizás las circunstancias fueron inusuales, pero el resultado es real. Tú eres real. Esto es real. Todo lo demás son solo detalles. Detalles que implican que eres un jefe de la mafia. Sobre eso respiró hondo. Después de la boda daré un paso atrás. No dejaré el negocio familiar por completo. Eso no es posible. Pero delegaré más. Correré menos riesgos porque tú me has hecho desear algo que nunca pensé que tendría. ¿Qué es eso? Un futuro. Su sonrisa era suave, vulnerable, una vida que no termina en violencia, quizás incluso. Hizo una pausa, con aire casi tímido. Hijos algún día. La imagen me impactó profundamente. Si eso es lo que quieres, dijo Dominic con nuestro hijo, con la misma ternura que había visto con mi sobrino, pero amplificada. Eso es lo que quiero, susurré. Lo quiero todo contigo. Entonces me besó, suave y dulcemente, una promesa sellada con un beso. Pero mientras me dormía en sus brazos esa noche, una parte de mí susurraba que una felicidad tan perfecta no podía durar, que el peligro con el que vivía Dominic acabaría encontrándonos. Debería haber escuchado ese susurro. La mañana de la boda, me desperté sola. En la almohada de Dominic había una nota que decía: la tradición dice que no debería verte hasta la ceremonia, pero quiero que sepas que estoy contando cada segundo hasta que seas oficialmente mía. Sonreí, apreté la nota contra mi pecho y empecé a prepararme. Mi abuela me ayudó. Sus manos gentiles arreglaron mi velo. Sus ojos brillaban con lágrimas. Estás igual que tu madre el día de su boda, me susurró. Estaría muy orgullosa de ti, mi neta. La boda fue pequeña, solo la familia y algunos socios de Dominic, celebrada en un jardín privado que él había alquilado. Había flores blancas por todas partes y guirnaldas de luces que convertían la noche en algo mágico. Mientras caminaba por el pasillo del brazo de mi tío, vi a Dominic esperando en el altar. Llevaba un esmoquín negro que le hacía parecer una mezcla de pecado y salvación, pero fue su expresión la que me detuvo el corazón. Asombro, amor, posesión, como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Cuando llegué a él, me tomó de la mano y lo sentí de nuevo. Esa sensación de certeza, de volver a casa. La ceremonia fue tradicional, hermosa, pero cuando intercambiamos los votos, promesas que habían comenzado como mentiras, pero que se habían convertido en verdad en algún momento del camino. Vi un movimiento en el borde de mi campo de visión, un hombre que no reconocí, observando desde las sombras. Me miró y sonrió. Una sonrisa cruel y fría que me heló la sangre. Luego desapareció. Elena, la voz de Dominic me devolvió a la realidad. ¿Estás bien? Lo miré, vi la preocupación en sus ojos oscuros y decidí no arruinar ese momento. Probablemente no sea nada, solo paranoia. Estoy perfectamente, susurré. Entonces me besó, sellando nuestros votos, y el jardín estalló en aplausos. Mientras me atraía hacia él,
Con sus labios contra mi oreja, me susurró, mía para siempre. Para siempre, respondí. Pero incluso mientras sonreía y celebraba, incluso mientras bailaba con mi nuevo marido bajo las estrellas, no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de que se avecinaba un extraño peligro. Simplemente no sabía que llegaría tan pronto. La amenaza llegó 3 días después de la boda. Estaba sola en el ático. Dominic había ido a una reunión que, según prometió, sería la última antes de retirarse, y Dante estaba apostado fuera de la puerta. Mi abuela había volado a casa esa mañana, llorosa y feliz, convencida de que su nieta había encontrado el amor verdadero. No se equivocaba, pero tampoco sabía toda la verdad. Estaba revisando las notas de agradecimiento cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hermosa boda, señora Salvatore. Lástima que no durará. Adjunta había una foto, yo con mi vestido de novia, la mano de Dominic en mi cintura, pero tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo había estado escondido en el jardín, observando, esperando. Mi mano temblaba mientras llamaba a Dominic. Respondió al primer tono. Elena, ¿qué pasa? He recibido un mensaje, una amenaza. Creo que hay una foto de la boda. No toques nada más. Voy para casa. Su voz se había vuelto fría. Mortal, Dante está fuera de tu puerta. No dejes entrar a nadie más. Nadie lo entiende. Dominic, me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene alerta. Una pausa, luego más suave. Estaré allí en 10 minutos. Te quiero. La línea se cortó. Esos 10 minutos se me hicieron eternos. Caminaba de un lado a otro por el salón, sobresaltándome con cada ruido, con la mente acelerada pensando en todas las posibilidades. ¿Quién me amenazaría? ¿Por qué? ¿Qué querrían? Cuando Dominic finalmente irrumpió por la puerta, no estaba solo. Carmine y otros 2 hombres que había conocido en varias cenas le seguían, todos ellos armados. Ver armas en nuestra casa hizo que esta pesadilla se volviera de repente aterradoramente real. Dominic me abrazó, pasando sus manos por mi cuerpo como si estuviera comprobando si tenía alguna herida. «Estás bien, estás bien». Parecía que se estaba tranquilizando más a sí mismo que a mí. «Estoy bien. Solo era un mensaje. Enséñamelo». Le di mi teléfono. Su expresión se volvió asesina mientras leía el mensaje y estudiaba la foto. «Marco», dijo en voz baja. El nombre era una sentencia de muerte. El tipo de la cena. Recordé esos ojos crueles, la forma en que intentó intimidarme. Lleva meses traspasando los límites, cuestionando mis decisiones, desafiando mi autoridad. Dominic apretó la mandíbula y ahora está amenazando lo que es mío. Carmine dio un paso adelante. «Conoce las reglas, Dominic. Las familias están fuera de los límites. Esto es una declaración de guerra. Entonces le daremos una». La voz de Dominic era gélida. «Pero primero, Elena tiene que estar en un lugar seguro». «No te voy a dejar», dije inmediatamente. «Elena, no». Le agarré del brazo, obligándole a mirarme. «Dijiste que yo era tuya, que estábamos juntos en esto. No puedes dejarme fuera ahora solo porque sea peligroso». Algo brilló en sus ojos. Orgullo mezclado con miedo, tal vez. «No entiendes lo que esto significa. Entonces explícame lo que tendré que hacer». Se quedó callado durante un largo rato, trazando círculos con el pulgar en mi muñeca. Finalmente, asintió. «Carmine, revisa el edificio. Asegúrate de que estamos a salvo. Luego busca a Marco. Quiero que lo traigan vivo al almacén». Los hombres se marcharon y de repente nos quedamos solos en el silencioso ático. «Háblame», dije en voz baja. «¿Qué está pasando realmente aquí?» Dominic me llevó al sofá y me sentó a su lado. «Marco lleva meses intentando apoderarse de mi territorio. Pensé que lo tenía controlado, que si le demostraba que me estaba asentando, se echaría atrás. En cambio, le di un objetivo. Apretó los puños. «Tú, va a por ti para llegar a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a acabar con esto esta noche. Para siempre». Me miró y vi al monstruo que intentaba ocultar. El asesino, el señor del crimen, el hombre que gobernaba a través del miedo. «Necesito que entiendas lo que eso significa, Elena. Voy a hacerle daño, probablemente matarlo. ¿Podrás vivir con eso? ¿Podrás seguir queriéndome sabiendo de lo que soy capaz?» Pensé en el hombre que me había amenazado, que había observado mi boda desde las sombras, que había hecho que Dominic me mirara con tanto miedo. Luego pensé en el hombre que me había abrazado durante las pesadillas, que había encantado a mi abuela, que me había prometido un futuro. «Sí», dije simplemente.
porque nos estás protegiendo, protegiendo nuestro futuro. Eso es lo que hacen los maridos, ¿no? Su beso fue desesperado, agradecido, reivindicativo. No te merezco. Qué pena. Estás atrapada conmigo. Me aparté y le sostuve la cara entre las manos. Pero prométeme algo. Prométeme que volverás conmigo. Pase lo que pase esta noche, volverás. Siempre, juró. Eres mi hogar, Elena. Siempre volveré contigo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Llegaron más hombres. Los soldados de mayor confianza de Dominic, todos con el rostro sombrío y armados. El ático se convirtió en una fortaleza. Y durante todo ese tiempo, Dominic me mantuvo cerca, con su mano siempre tocando alguna parte de mi cuerpo, como si necesitara ese contacto para mantenerse centrado. Finalmente, Dante regresó. Lo encontramos. Está en el almacén. Dominic se puso de pie y vi la transformación. El marido cariñoso desaparecía bajo el jefe de la mafia. Elena, quédate aquí con 2 guardias. No salgas de este apartamento por ningún motivo. Ten cuidado, le susurré, besándolo una vez más. Te amo más que a la vida misma, respondió. Luego se fue. La espera fue una agonía. Caminaba por la sala, miraba el reloj, saltaba cada vez que mi teléfono vibraba. Los guardias apostados en la puerta estaban en silencio, profesionales, dándome privacidad, pero sin abandonar nunca sus puestos. Pasaron 2 horas, 3. Mi mente imaginaba escenarios terribles. Dominic herido, sangrando, muriendo. Yo sola otra vez. La breve felicidad que había encontrado destrozada por la violencia. Finalmente, casi a medianoche, oí el ascensor. La puerta se abrió y Dominic entró. Estaba desaliñado, con la camisa manchada de lo que parecía sangre, los nudillos partidos y magullados, pero estaba vivo, sano y salvo, en casa. Corrí hacia él, me lancé a sus brazos y él me cogió, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ya está, me dijo al oído. Se ha acabado. Marco no volverá a amenazar a nadie nunca más. No le pedí detalles. No quería saber exactamente qué había pasado en ese almacén. Algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecían. ¿Estás herido?, le pregunté en su lugar, apartándome para examinarlo. No es mi sangre, dijo en voz baja. Estoy bien, estamos bien, estamos a salvo. Me dejó llevarlo al baño, me dejó limpiarle la sangre de las manos con suaves caricias. No hablamos, pero el silencio era cómodo, íntimo. Eso también formaba parte de amarlo. Las secuelas, la vulnerabilidad, la confianza. Cuando estuvo limpio, lo llevé a la cama. Nos abrazamos en la oscuridad, con su corazón latiendo con fuerza contra mi mejilla. He estado pensando, dijo en voz baja, en lo que dijiste, en que todo esto es demasiado real. Mi corazón se encogió. Dominic, quiero que sea legal, no la boda. Eso ya fue lo suficientemente real, pero también quiero adoptar tu apellido. Salvatore Carter o Carter Salvatore, lo que tú quieras. Quiero que todos sepan que no solo te casaste con mi mundo, yo también me casé con el tuyo. Las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa por ti, Elena. ¿Aún no te has dado cuenta? Me levantó la cara y me besó suavemente. Me salvaste de una vida llena de violencia y soledad. Me diste esperanza de algo mejor. Déjame darte mi apellido, mi protección, todo lo que tengo. No como un jefe mafioso a su esposa, sino como un hombre a la mujer que ama. Sí, susurré contra sus labios. Sí a todo. Entonces hicimos el amor, lento y tierno, reafirmando los votos que habíamos pronunciado en un jardín lleno de flores blancas, prometiéndonos el uno al otro para siempre. Al diablo con las consecuencias. 6 meses después, estaba en el mismo ático, pero parecía un mundo diferente. Las paredes ahora estaban cubiertas de fotos, nuestra boda, las visitas de mi familia, Dominic y yo en eventos benéficos que ahora le importaban de verdad. La mesa de centro tenía libros que yo estaba leyendo, sus gafas de lectura que fingía no necesitar. Pruebas de una vida vivida juntos, construida juntos. Dominic había cumplido su promesa. Se había alejado de las operaciones diarias, delegando en lugartenientes de confianza mientras se centraba en negocios legítimos. La violencia no había desaparecido por completo. Nunca lo haría, no en su mundo, pero había disminuido drásticamente. Ahora llegaba a casa a horas razonables. Rara vez olía a humo y peligro. Nos habíamos acostumbrado a un ritmo.
Tomábamos el café juntos por la mañana. Él leía el periódico mientras yo trabajaba en mi título de posgrado. Insistió en pagarlo cuando se enteró de que lo había dejado años atrás. Cenábamos en casa la mayoría de las veces, cocinando juntos en la enorme cocina. Pasábamos las noches abrazados, haciendo planes para un futuro que parecía cada vez más sólido. Oí que se abría la puerta y sus pasos cruzaban el mármol. Elena llamó. ¿Dónde estás, amore? En la sala, respondí, llevando inconscientemente la mano a mi vientre. Apareció en la puerta, todavía con el traje del trabajo, y sonrió al verme. Esa sonrisa, la que solo me reservaba a mí, suave y genuina y llena de amor, todavía me aceleraba el corazón. ¿Qué tal el día?, preguntó, sentándose a mi lado y buscando automáticamente mi mano con la suya. Interesante, respondí, incapaz de borrar la sonrisa de mi rostro. He ido al médico. Se quedó quieto, con la mirada fija en mi mano que descansaba sobre mi vientre. Elena, ¿estás embarazada? Lo confirmé, observando cómo su expresión pasaba de la sorpresa al asombro y a la alegría pura. 12 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Durante un momento, se limitó a mirarme. Luego me abrazó, sosteniéndome como si fuera lo más preciado del mundo, y para él lo era. Un bebé, susurró, con la voz cargada de emoción. Nuestro bebé. ¿Estás feliz?, le pregunté, aunque podía ver la respuesta en sus ojos. ¿Feliz? Se rió con un sonido alegre y libre. Elena, me lo has dado todo. Un hogar, una familia, una razón para ser mejor de lo que era. Y ahora esto. Me puso la mano en el vientre, con una expresión extraña. Estoy más que feliz. Estoy completo. Lo besé, saboreando la sal de unas lágrimas que no sabía si eran suyas o mías. Te quiero, Dominic Salvatore Carter, mi falso marido que se tomó el trabajo demasiado en serio. Él sonrió, esa sonrisa peligrosa y hermosa que me había cautivado por primera vez en un callejón oscuro. La mejor decisión que he tomado nunca. Bueno, eso y no dejarte marchar cuando terminaron esas 3 semanas. Las 3 semanas que se suponía que iban a poner fin a esto. Las 3 semanas que lo empezaron todo. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente. Te lo dije la primera noche, Elena. Una vez que supiste mi nombre, ya no había vuelta atrás. Te convertiste en parte de mi mundo y yo en parte del tuyo, le respondí. Creo que yo salí ganando. Los dos salimos ganando. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad que habíamos reclamado como nuestra, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Una mentira desesperada, un encuentro fortuito, un hombre peligroso que había visto en mí algo que merecía la pena proteger, amar y conservar. Mi familia tenía razón al preocuparse. Me había casado con alguien peligroso, pero se habían equivocado sobre el peligro. Dominic no era una amenaza para mi felicidad, era la fuente de ella. Y mientras estaba sentada en sus brazos, con su mano protegiendo a nuestro hijo por nacer, supe que, fueran cuales fueran los retos que nos esperaran, y habría retos dado su mundo, los afrontaríamos juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Dominic, con los labios contra mi sien. Que me alegro de haber entrado en ese callejón. Admití que me alegraba haber estado lo suficientemente desesperada como para llamarte, que me alegraba de que te hubieras tomado demasiado en serio el trabajo de ser mi falso marido. Nunca fue falso, dijo en voz baja. No para mí. Desde el momento en que intentaste mentirme con ese horrible anillo falso y tus manos temblorosas, supe que ibas a cambiar mi vida, solo que no sabía cuánto. La cambiaste para mejor. La convertiste en algo por lo que vale la pena vivir. Me giró para que lo mirara, sus ojos oscuros clavados en los míos, con una intensidad que aún me dejaba sin aliento. Me hiciste querer ser más de lo que era. Me hiciste creer que podía ser más. Eso no es falso, Elena. Es lo más real que he conocido jamás. Lo besé, volcando todo el amor que sentía en ese beso. A nuestras espaldas, la ciudad se extendía en un espectáculo resplandeciente, lleno de peligro, belleza y posibilidades. Habíamos empezado con una mentira, pero en algún lugar entre una boda que se suponía falsa y votos que se hicieron reales, entre el peligro y la protección, entre el miedo y el amor, habíamos construido algo verdadero, algo duradero, algo nuestro. Y cuando Dominic me atrajo hacia él, susurrándome promesas en italiano al oído, hablando de guarderías y nombres de bebés y un futuro lleno de luz en lugar de oscuridad,
Supe que esta vida que habíamos construido a partir de la desesperación y las mentiras era lo más honesto que ninguno de los dos había hecho jamás. Le había pagado al jefe de la mafia para que fuera mi marido falso. Se había tomado el trabajo demasiado en serio, y gracias a Dios que lo había hecho, porque ahora tenía sus brazos alrededor de mí, nuestro hijo creciendo dentro de mí, un futuro lleno de posibilidades ante nosotros. Esto era todo lo que nunca me había atrevido a soñar. Esto era mi hogar. Esto era amor. Esto era real.